Hola, amigos de YouTube, espero que estén bien. Sé que dado a que aún no he comenzado de cierta forma la historia y esto más por el hecho de estar aún en el punto del sellado del QB. Esto mismo puede hacer que se impacienten porque ya eso pase. Lo entiendo y no pienso decir que no se ha hecho largo. Sin embargo, con diferencia a la historia original, Minato y Kushina no están en el campo de batalla, lo que en la historia original lleva a que el QB sea sellado rápido. Como ya les dije desde antes, los acontecimientos en este evento se dan de forma diferente y la razón por la cual no se han presentado aún hace esta tardanza de ambos. Esta razón es debido a algo de lo cual ya di una pista en el capítulo 3 cuando mencioné sobre el chakra rojo que se desprendía del niño pelirrojo antes de que el otro chakra apareciera. Esto es algo que pienso explicar y así hacer entender el por qué Minato y Kushina no aparecieron tan pronto en el campo de batalla. Por otra parte, así puede sentirse largo, puede que no lo sea del todo, y es que, con las palabras se puede notar de esa forma al hacer descripciones de los acontecimientos transcurridos en el evento que se está desarrollando. Por esto mismo es más fácil de darse a entender las cosas con imágenes, amén de hacer todo más rápido. Sin embargo, es con palabras y los eventos que se relatan en los capítulos que he subido transcurren en un lapso de tiempo muy corto. Por esto ya mencioné en capítulos pasados que no ha pasado ni 10 minutos y continúa siendo de esa forma. Solo que por todo lo que pasa, todo lo que ha de llevarse al frente como consecuencia de los eventos hace ver todo más largo. Por otra parte, el QB no está siendo controlado por nadie a diferencia de otras historias, de la propia historia original, lo que lo hace ser por mucho más incontenible. Por supuesto, si Minato y Kushina en particular, de estar en el lugar, puede inmovilizarlo con sus cadenas de chakra y lo hará para que todo se resuelva rápido, más por lo que se explicará más adelante. En todo caso, como dije antes, Minato y Kushina no están en el campo de batalla y esto hace las cosas diferentes en la historia, amén del hecho que, en la historia original se deja de lado al QB mientras ataca la aldea para mostrar la pelea de Minato y Obito. En la historia la pelea de Minato y Obito pasa antes de que el QB se libere. Por tanto, pasan de forma separada y la ausencia de la pareja en el campo de batalla hace las cosas de esa forma. De nuevo, deben de aparecer y lo harán, solo que tarde y se explicará si es que ya no lo han imaginado por lo que pasó con el niño pelirrojo. Solo tengan un poco de paciencia, todo este acontecimiento se ha terminado. Al menos con este capítulo lo iba a hacer. Solo que quedó más largo de lo que esperé y lo dividí en dos. Pienso subir esa otra parte rápido para empezar con lo que puede ser lo más importante para la mayoría, y esto, empezar a contar la historia de Naruto. Una vez pase este cap y su respectiva segunda parte, subiré el siguiente y en el cap se hablará de Naruto, su desarrollo hasta sus 8 años, su inscripción en la academia y posterior reprobación por algo de lo cual se hablará más adelante. Para el siguiente cap, trataré la masacre del clan Uchiha y algunas cosas de ese evento que para nada será igual. Asimismo empezaré a tratar las habilidades de sellado de Naruto, su salida de la academia y tal vez su configuración de equipo. De nuevo, solo tengan un poco de paciencia y más para llegar al desarrollo de Naruto y avanzar correctamente la historia. Bueno, me despido. El real heredero Uzumaki. Capítulo 4. El último Dio Shinobi. Como Shinobi estaban acostumbrados a ver explosiones muy fuertes y más teniendo en cuenta que podrían realizar jutsu que podrían estallar. Sin embargo, eran lo suficientemente inteligentes para saber que las explosiones que podían causar no eran tan poderosas como le gustaría a fin de terminar con sus enemigos en el primer intento. No era así y por lo mismo así el enemigo resultaba muy herido, tenían que hacer algo más para evitar que pueda continuar existiendo. Ahora, en su aldea, y esto más por el hecho que estaba dentro de sus paredes, en unos de sus extensos bosques. Se estaba llevando a cabo una pelea que al principio y más los civiles habían ignorado. Sin embargo, no fueron capaces de hacerlo por tanto tiempo por todo el desastre que se estaba causando e iban desde paredes agrietadas por los temblores y los fuertes vientos que la golpeaban, hasta ventanas rotas por los mismos fuertes vientos. Con eso era claro que quedarse en casa con lo que estaba pasando no era algo muy inteligente. No, necesitaban saber qué estaba pasando y tal vez así al saber qué estaba pasando, poder alejarse del lugar.
Al estar fuera de su casa o al menos eso que habían decidido salir en ese momento y en los primeros minutos así era cierto que no todos por su posición, por los edificios que se interponían. Pero en tanto los movimientos de las criaturas a la distancia, las voces a la distancia, así como ellos mismos buscando de alguna forma el mejor ángulo para saber qué pasaba, pudieron ver sin problemas. Otros, desde sus mismas casas aprovechando que tenían un segundo piso subieron al mismo y buscaron la forma de mirar al lugar y lo consiguieron. Sin embargo, ambos grupos estuvieron de acuerdo que de alguna forma habían preferido quedarse ignorantes de eso y es que la imagen los atemorizó bastante. Y por ello, a sabiendas de lo grande que eran las criaturas lo mejor que le pasó por la cabeza es alejarse del lugar. Alguno ya fuera de sus casas, envuelto en pánico corrieron lejos de la misma en dirección contraria a los Cenobis, los demás al salir de sus hogares hicieron lo mismo sin siquiera dudarlo por un segundo y es que, así no eran Cenobis. Conocían bastante bien que esas criaturas que peleaban a la distancia podrían aplastarlos en algún momento o con unos de sus ataques terminar con su vida. Las explosiones que se escuchaban a la distancia con fuerza, los vientos que los golpeaban de forma inmisericordia en su escape, los atemorizaba mucho más, puso más en sus cabezas que tenían que alejarse del lugar. En ese momento ninguno de ellos se preocupó por el otro. No, no lo hicieron en lo más mínimo. El miedo puede hacer que las personas se vuelvan irracionales y ellos con el miedo que tenían no pudieron actuar de otra forma. Por esto mismo entre las estrechas calles de la aldea se formaron tapones de personas que buscaron escapar de una forma u otra y eso llevó a que escalaran entre ellas a la vez que aplastaban a las otras personas. Los Cenobis ante el caos que se estaba formando los hizo detenerse y ayudar a que todas las personas pudieran alejarse y a su vez que no terminaran heridos. Era cierto que pensaban en ir al campo de batalla, pero ya podían ver que habían personas más actas tratando con el Bijú. Además, su deber era cuidar de las personas de la aldea. Una buena forma de hacerlo era alejándolas de ese lugar y por tanto, empezaron a poner el orden y a su vez, a dar indicaciones para que todos pudieran alejarse del lugar. Pronto, el tumulto de personas que se formó en el lugar pudo alejarse. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido para que tras alejarse demasiado pudieran perderse las cosas. No estuvieron lo suficientemente lejos y así lo estuvieran era imposible perderse lo que pasó y es que una tremenda explosión se dejó sentir con toda su fuerza. Una cúpula de energía que sin duda alguna superaba los 50 metros de circunferencia y más de 40 metros de alto. Esto llamó su atención y más en ese momento donde casi no pareció haber pasado nada más que una enorme y resplandeciente bombilla que iluminó toda la aldea. Fue tanta la luminosidad que se podría pensar que el sol salió y eso fue algo que robó su atención antes de que un pequeño temblor se hiciera presente. No era todo. No, ese pequeño temblor era la antesala al desastre y es que, pronto los movimientos fueron tan violentos y fuertes que las casas de concreto empezaron a agrietarse y derrumbarse. Las de madera no fue muy diferente solo que éstas se derrumbaban sobre sí misma. Las personas hicieron lo posible por no solo no caer, sino que continuar alejándose del lugar. Sin embargo, las casas y otros edificios ya más estable que ellos perdieron ante la fuerza del inclemente terremoto, ellos no fueron muy diferentes. Y con lo que había pasado antes de eso tenían miedo, pánico, estaban desesperados por alejarse del lugar. Ahora cuando tras esa tremenda y poderosa explosión tenían mucho más miedo. Tenía más interés de salir del lugar y más al ver cómo las casas se derrumbaban lo que le decía que de quedarse en esa posición algunas de esas casas y edificios iban a caer sobre ellos y no era para nada agradable tal cosa. Y por ello, hicieron todo lo posible para reponerse y continuar alejándose. Lastimosamente, todo el desastre aún estaba lejos de pasar por la aparición del temblor. Sí, la onda expansiva lo hizo todo más caótico, pues el fuerte viento golpeó sin clemencia alguna todo a su paso, algunas de las casas y pedazos de la misma, ya sin donde sostenerse fueron enviadas volando cuan hoja de papel y las personas las siguieron en menor medida. Pues tenían la suerte de ser cubiertos por los edificios. Así esto era bueno por un lado, era bastante malo y es que, los edificios y casas las cuales ya luchaban por mantenerse en pie, ante la fuerte onda de viento que los golpeó no fueron capaces de permanecer igual que antes.
Por eso mismo un edificio caía donde un grupo de personas y las mismas así corrían lo más rápido posible aún con sus heridas, los obstáculos esparcidos en la calle, las tantas otras personas, ya se daban por muertas. Por suerte para ellos, en la aldea donde vivían habían shinobis con grandes habilidades y por tanto, uno de ellos estaba cerca. Jutsu de expansión corporal, dijo el shinobi antes de crecer rápidamente y superar en tamaño al edificio, lo que le dio la oportunidad de sujetarlo con sus manos en pleno ascenso y lo devolvió a su posición. Al menos lo intento, pues antes al ser pequeño podía maniobrar mejor ante el viento y más porque él mismo no lo golpeaba tan fuerte. Ahora, siendo tan grande el viento lo golpeaba con fuerza y lo empujó. Ante la oportunidad algunas personas continuaron su camino y otras solo se quedaron ahí mismo, lo que llevó a que el shinobi gigante le dijera: muévanse rápido. Sabía que podía sostener el edificio y más teniendo en cuenta que la presión del viento disminuía según el paso del tiempo. Sin embargo, no por eso debería de quedarse en el lugar cuando aún podían haber otras personas que podrían pasar por lo mismo. Las personas hicieron lo pedido y con ello, el hombre gigante, que pasados unos pocos segundos sintió mucha menos presión del viento, empujó el edificio casi devolviéndolo a su posición inicial. Y con eso hecho, miró a su alrededor y sus ojos se abrieron ligeramente. El lugar a donde estaba el Biju, o más bien, la explosión, se podía contar por más de 200 metros de distancia hasta su posición y, sin embargo, los edificios incluso decenas de metros a donde se encontraba de pie, habían resultado afectadas. A alguno le faltaban el techo, trozos de paredes completas, otros trozos, la mitad de la estructura había caído al suelo, otros fueron golpeados por otros edificios y trozos de los mismos. De frente a la posición de donde ocurrió el ataque todo era mucho peor, y es que habían muy pocos edificios en pie y esto era algo muy malo. Estaba seguro que no todas las personas fueron capaces de salir de sus casas a tiempo y así lo hicieron con el pánico. Todo podría complicarse bastante. Sin nada más que hacer para evitar la explosión, el Sannin junto a su compañero de batalla y Sensei habían intentado escapar. Sin embargo, era más fácil pensarlo que hacerlo y por esto mismo en la dirección que tomaron para escapar cuando el ataque del Kyuubi estalló fueron enviados volando con tremenda rapidez y no podía ser de otra forma. Estaban muy cerca del punto de la explosión y ser golpeados de esa forma por la onda expansiva era lo de menos. Diablos, estaban seguros que tuvieron suerte en alejarse lo suficiente para no ser golpeados por el ataque y por tanto, tenían que sentirse bastante dichoso de ello. Es más, dado al hecho que la explosión los levantó como si fueran una hoja de papel, incluso podrían llegar a agradecer por eso, y es pues, que de haber sido arrastrados por las docenas y docenas de metros por las cuales fueron enviados volando, ahora mismo no pudieron hacer nada. Sin embargo, las cosas no fueron de esa forma y por tanto, cuando el viento ya no tuvo más fuerzas para empujarlos más lejos dado a su peso, el sapo transformado maniobró en el aire y aterrizó en el suelo a 4 patas antes de continuar retrocediendo. Eso fue peligroso, dijo sintiéndose un poco aliviado y más por el hecho de salir ileso de ese ataque a sabiendas que no estuvieron precisamente lejos de la explosión. De haber continuado en mi forma normal, no quería pensarlo, pero tampoco era ignorante. Estuvo muy cerca de morir en esa explosión, solo se salvó por la forma que había adoptado, así como por el hecho que si bien corrió muy rápido se impulsó muy fuertemente con sus patas traseras. Eso había hecho que diera largos y muy rápidos saltos mismos que, al ser empujado por la onda expansiva, lo hizo salir volando. El Sanen no dijo nada y tampoco lo hizo el tercer Hokage, ambos miraron al lugar de la explosión que estaba cubierta de polvo. Lo que dijo el sapo no era falso, pero saber que incluso con esa explosión causó tal desastre cuando aún no estaba cargando sus ataques a toda potencia, lo hacía pensar muy seriamente en lo que estaban haciendo. Claro, sabía que mientras estuvieran moviéndose tan rápido el Biju no iba a tomarse un tiempo para cargar sus ataques, pero el hecho de que lo estuviera lanzando no era algo bueno. Diablos, en uno de esos podrían no tener la misma suerte. Minato, ¿acaso tú? Se preguntó el Sannin recordando lo que le había dicho la pelirroja. Y no podía ser de otra forma, ya estaba al tanto que hubo un intruso y ese sujeto, quienquiera que fuera, debería de tener un poder bastante alto. Entonces, sabiendo eso, era de pensar en lo peor para su discípulo considerando la situación. Por supuesto,
Era cierto que conocía el poder de su alumno y pensar en eso era algo tonto, pero negarlo era una tontería a sabiendas que llevaban un tiempo intentando detener al QB y no había aparecido. La idea no le gustaba, pero como iban las cosas debería de tenerlo en mente, así como el hecho que tendría que prepararse para entrar en ese estado y así mismo para sellarlo. Sí, no había de otra y no podían continuar de esa forma, no era posible. Y con ello en mente dijo: Gamabunta, tendrás que encargarte del QB por tu cuenta por un rato. El sapo intentó mirar al hombre en su cabeza, pero no pudo y solo pensó en lo estúpido de lo que dijo. Era él quien más estaba en riesgo, era él quien más estaba luchando con el Biju. Entonces, que le dijera eso sin duda era una tontería. Sin embargo, no dijo nada. Solo miró al QB, que no muy diferente a él por la onda expansiva fue enviado volando. El Biju estaba a decenas de metros más separado de la explosión que él, dado al hecho de haberlo enviado volando antes. Recordaba haber visto al Biju dar vueltas en el aire cuando fue golpeado por la onda expansiva. Y por eso mismo, no lo extrañaba no solo ver al Biju levantarse, sino que también el rastro de árboles destrozado que formaban un camino a su ubicación. El tercer Hokage miró a su alumno por unos segundos. No podía seguir así. Estaba actuando como un principiante en este momento. Claro, considerando que el actual Hokage no estaba, su participación sin duda era mucho peor que la propia. Sin embargo, era imposible negar que no estaba actuando del todo como debía a sabiendas que era llamado como el último dios shinobi. Claro, era de su conocimiento que tanto la edad y al ser esto más un título otorgado por su conocimiento y experiencia en batalla, mas no por su poder, era claro que no tenía que demostrar demasiado. No obstante, si no hacía nada no iba a estar para nada bien. Ahora, su alumno estaba en una posición de meditación de no ser porque estaba de pie y estaba claro que era quien más iba a apoyar al sapo. Bueno, en realidad su otro alumno podría ayudarlo, pero él no estaba muy cerca que se diga. Con eso en mente, con lo que tenía que hacer en su cabeza y esto siendo más actuar y seguir enseñándole a sus alumnos y a las siguientes generaciones. Ahora, iba a tomar tu título como profesor e iba a dar cátedra como luchaba él, de cómo debía de luchar un shinobi de su nivel. Orochimaru, dijo la serpiente reprimiendo las ganas de maldecir al estúpido hombre una y otra vez. Sí, pues nuevamente había sido afectada en la pelea. Cierto, esta vez al contrario de antes, sin duda alguna no tenía un rasguño en comparación. Sin embargo, sí sintió mucho dolor mientras fue enviada volando antes de estrellarse con el suelo y rodar por él mismo. El hecho que los troncos de los árboles se incrustaban en su maltratada piel no ayudaba en lo más mínimo a disminuir su dolor. Claro, no podía quejarse, si bien los árboles traspasaron su grosa piel, no eran heridas profundas amén del hecho de ser capaz de dejarlas atrás en cualquier momento. Sin embargo, el dolor estaba ahí y le advertía, y lo empujaba a maldecir al hombre de quien no sabía. Era cierto que estuvieron juntos, pero luego de que cayó, rodó por el suelo, le perdió el rastro al hombre. No solo era por su pequeño tamaño en comparación, sino que no sintió su minúsculo peso en su cabeza. Sacudiéndose los pedazos de rocas, árboles en su cuerpo, se levantó y no tuvo que esforzarse mucho para ver al desgraciado Biju que se ponía de pie. El estúpido animal, pues no podía ser llamado de otra forma y no solo por su apariencia. No le importó estar tan cerca de su propio ataque. Por supuesto, antes había pasado lo mismo mientras escupía fuego cual dragón. Sin embargo, ese ataque era muy poderoso en comparación con esas llamas y por tanto, se le hacía muy estúpido hacer algo así. Diablos, de cierto modo ese ataque se podría considerar como un ataque a quemarropa. Sí, el tamaño y poder del ataque no era poco y por lo mismo el área afectada era enorme. No podía ver correctamente la expansión total del punto de impacto del ataque, pero considerando cómo estaba el lugar por más de 50 metros era de pensar que en el punto de la explosión debería de ser igual, si no más. Si en el lugar no quedaba un cráter de cuanto menos 30 metros de profundidad, no iba a desquitarse con su desgraciado invocador. Por otra parte, intentó ver a su invocador a sabiendas que si no unían sus fuerzas para encargarse del Biju, prefería marcharse. Sí, no iba a quedarse a morir. No estaba loca para hacer eso y por ello lo buscó. No lo vio,
no podía verlo y no lo iba a hacer. Los árboles, troncos, pedazos de rocas fueron barridos hacia la posición en la cual se encontraba y por tanto era muy posible que el hombre estuviera en algún lugar debajo de eso. La idea de golpear con su cola el lugar y tal vez limpiar el lugar para hacer la salida del hombre más rápida le pasó por la cabeza, pero decidió no hacerlo. Eso podría ser contraproducente para todos y por lo mismo solo volvió la mirada a donde se encontraba el Biju. Los Shinobis que ya antes habían tenido la idea de alejarse del lugar y lo hicieron, al menos ese grupo de Shinobi lo hizo y eso a ellos le dio la oportunidad de ayudar bastante a las personas antes de la explosión del ataque del Biju. De alguna forma, así su acto fue un tanto cobarde, cumplieron con su trabajo al cuidar de la gente de la aldea. Fue una pena que no fueran más grandes o que no pudieran sujetarse tan bien, lo que los llevó a separarse, golpearse y desaparecer al igual que otras personas. Sin embargo, al ser tantos los trabajos de rescate no se hicieron esperar. Otros Shinobis que no tuvieron la misma idea no les fue tan bien. No les fue bien en lo más mínimo. Cuando el ataque del Biju estalló pensaron en escapar, lastimosamente para ellos, fue demasiado tarde y fueron llevados por el viento. Chocaron con los árboles mismos que fueron arrancados y enviados volando por decenas y decenas de metros antes de caer al suelo. Algunos de ellos tras la caída no estuvieron tan mal, pero decir lo mismo de los demás no era algo inteligente de ninguna forma posible. Adolorido, sangrando, con fracturas, algunos hicieron lo posible para ponerse en un lugar seguro y más por el hecho de no continuar siendo aplastados por rocas, árboles. Sin embargo, estar en un claro dado a lo que pasó no iba a dar la oportunidad a que estuvieran a salvo de ninguna forma posible y por lo mismo, los que estaban mejor se dispusieron a buscar a sus compañeros. Tal vez por suerte o por el hecho que la mujer se había alejado lo suficiente antes de dejarlo en un lugar, el niño pelirrojo sin darse cuenta se salvó de morir esa noche. Bueno, aún el QB estaba suelto y por tanto, no se podía asegurar esto del todo y menos teniendo en cuenta que el edificio recibió daños graves, parte del edificio había desaparecido. Y incontables grietas estaban por toda la estructura casi dejando claro que si alguien más se atrevía a poner un pie en ella iba a caer y sepultar todo lo que aún dentro de ella se encontraba. A pesar de que se había salvado de morir, el niño pelirrojo lloraba sin cesar a diferencia de antes que estuvo muy callado. A diferencia de otros Shinobis que ante lo que significaba luchar con el Kyuubi, buscaban la forma de retroceder y no enfrentar a la criatura, no pensó hacer lo mismo. No era algo posible de ninguna forma y por lo mismo tan pronto como llevó al hospital a esos ninjas que había encontrado esparcidos por el lugar tras la orden del maestro de su sensei, había pensado en ir a donde se encontraba. Sin embargo, no pudo o más bien no lo habían dejado. Los Shinobis de más edad hacían todo lo posible para que él y otros de su rango de edad no pensaran ni siquiera en esto. No le gustó y si bien en un principio hizo lo que le dijeron y esto más por el hecho por desviarse en algún lugar, pero de nuevo, fue encontrado por otros Shinobis fue de bulto por donde vino. La verdad, estaba seguro que vencería a cualquiera de ellos en una pelea. Diablos, era un Jounin, un Anbu en ese momento. Por lo tanto, luchar y ganar en una pelea contra ellos no iba a ser algo que estuviera fuera de sus manos. No, sin embargo, su aldea siempre había valorizado las vidas jóvenes y así había logrado escalar muy rápido entre las filas Shinobi y amasar un poder muy separado del cual ellos tenían. En una situación como esa importaba muy poco. La verdad, a sabiendas que había ido a la guerra, matado personas y perdido a personas importantes era de pensar en la coherencia de las palabras de esas personas, de esas enseñanzas que esta aldea deseaba continuar llevando. No obstante, comprendía el porqué de ello. Enfrentar a una criatura como el Kyuubi era un llamado a la muerte y si él, los de su edad que eran el futuro de la aldea y si morían al intentar proteger la aldea de la criatura, ¿cuál iba a ser el futuro de la aldea? Era más que evidente, no iban a estar bien y por ello se buscaba que los jóvenes si ya participaron en guerras a una temprana edad, no fueran a luchar con la criatura. Solo se le dio la tarea de buscar a las personas, reconocía el valor de eso, era una tontería no hacerlo a sabiendas que en esas personas se encontraba el futuro de la aldea. Sin embargo, no podía evitarlo. No estaba tranquilo, su corazón dolía, en su mente solo tenía un pensamiento de muerte y esto no lo dejaba pensar claramente.
Sí, había perdido a su padre cuando apenas si estaba entre sus 8 a 10 años de edad. Había perdido a su amigo a quien no reconoció como tal hasta que no fue demasiado tarde para comenzar a valorarlo y disfrutar demasiado su compañía y después, así no fue su interés de ninguna forma posible, terminó matando a su compañera de equipo. Ahora, pasaba esto y el pensamiento que esas dos únicas personas que más le importaban en esta aldea terminaran muriendo no era algo que podía salir de su mente, era algo que no lo dejaba en paz de ninguna forma posible. Y de nuevo, tenía que interesarse por poner a salvo a las personas y más seguro estuvo de eso cuando esa tremenda explosión que si bien lejos del centro de la aldea, causó daños importantes en la misma. Entonces, negar que no era algo importante era algo tan estúpido como pensar que él iba a luchar de igual a igual con la criatura. Aún así, no podía evitar eso por más que lo deseaba. Simplemente no podría estar tranquilo cuando con lo que había pasado en su vida y aún continuaba viviendo a diferencia de las personas importantes en su vida, lo que lo había llevado a pensar que estaba maldito. No podía ser de otra forma, y es que, ¿cómo era posible que todos los que se le eran importante terminaran muriendo? Que pasara algo así ya en 3 ocasiones no dejaba la oportunidad a pensar en otra cosa y más si cada una de esas pérdidas le había afectado tanto. Ahora, personas a las cuales amaba con todas sus fuerzas estaban quién sabe dónde y no podía ayudarlos, no podía cuanto menos conocer cómo estaba y eso era algo que apretaba su corazón, era algo que no lo tenía tranquilo de ninguna forma. Sensei, por favor no me deje, también pensó el joven de pelo gris apenas conteniendo sus lágrimas. Por favor. Ayuda, auxilio, gritaban las personas en quién sabe dónde entre las ruinas y los shinobis haciendo todo lo posible por encontrarlos y alejarse del lugar lo más rápido posible antes de que algo similar o peor pueda llegar a pasar. Oye, no te quedes ahí, dijo uno de los tantos shinobi que prestaban sus servicios buscando a personas mientras veía al chico más joven mirando al lugar de la explosión. El chico lo miró y más con la idea de correr hacia el lugar, pero su deber en el lugar, el hecho de ver apenas esa serpiente en el campo de batalla y ese lobo blanco por el hecho de saber a quienes pertenecían casi le decían que se mantuviera lejos y sabía que era lo correcto. El joven apretó sus puños antes y dio una última mirada al lugar antes de ayudar a los demás. Con la mirada en el QB, sabiendo lo que debía de hacer y sabiendo la difícil pelea que iba a tener dado al hecho de enfrentarse al más fuerte de los Biju, el anciano Kage cerró sus ojos por casi un minuto antes de abrirlos. Con eso hecho, hizo su primer movimiento a pesar de que sabía de que eso no iba a ayudarlo tanto como si podía hacerlo con su alumna, con la esposa de su sensei, a pesar de que no vio del todo a la mujer usar esta habilidad. Bueno, ya había visto cómo funcionaba y asimismo se había tomado el tiempo para hacer sus estudios en el pergamino de jutsus prohibidos. Claro, siendo un jutsu el cual no involucraba del todo la vida de las personas, lo cierto era que, dado a lo complejo, poderoso, difícil de lograr para cualquier persona, fue anotado en el pergamino. En todo caso, se había tomado el tiempo para echarle un vistazo y aprender hasta cierto punto muchos jutsus y por esto era llamado el profesor. Miró a su alumno que aún estaba en esa misma posición y sabía que iba a estarlo por más tiempo. Sin embargo, no era lo más importante y por eso mismo miró al sapo. Estaba claro que su alumno podría mantenerse en el mismo lugar, pero siendo sinceros no deseaba hacer que él mismo hiciera tantos movimientos y así hacer más difícil lo que su alumno intenta hacer. Por supuesto, era de su conocimiento que al Kyuubi podría importarle una mierda tal cosa y por lo mismo es que el Sannin le dijo eso antes de ponerse en esa posición. No obstante, al menos por su parte deseaba mantenerse en esa posición y darle un buen uso. Bueno, a sabiendas que iba a estar de cierta forma limitado a los movimientos del sapo para hacer los propios, era de pensar que era mejor estar en el suelo. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que había hecho el Kyuubi, de lo que era capaz era mejor estar en la cabeza del sapo. Sabiendo eso, despegando su pie derecho de la cabeza del sapo hizo su segundo movimiento. El anciano Kage mordió su dedo hasta extraer su preciado líquido antes de pasar por unos rápidos sellos de manos y estrelló la misma sobre la cabeza del sapo. En una nube de humo Enma apareció y a sabiendas de lo que antes pasó preguntó sin siquiera haberse despejado el humo, «Hiruzen, ¿cómo estás?». El anciano Kage sonrió ligeramente por la preocupación que mostraba la criatura hacia él a sabiendas que incluso ella misma estuvo en peligro. Bueno,
Tenía que decir que la criatura no era tan frágil como lo era él. Estoy bien, Enma, dijo antes de levantarse y mirar al Kyuubi mientras el mono blanco lo veía, casi asegurándose de que lo dicho por el hombre fuera cierto. Ahora tenemos que hacer nuestra parte, los niños ya han hecho mucho, dijo considerablemente confiado y esperanzado en que iba a hacer lo necesario para estar a la altura de la situación. El mono sonrió ligeramente y miró al Kyuubi. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste un uso serio a tus habilidades, Hiruzen? El anciano Kage no contestó, y es que, si había entrenado, se había convertido en Chunin, Jounin, o Kage, no fue a la guerra a luchar y dejar impreso en ella lo fuerte que era. No, siendo su deseo que no hubieran guerras, dejó a sus shinobis defender la aldea y es pues, no muy diferente a otros Kages si se presentaba al campo de batalla, así era de esperar que muriera en algún momento de la pelea. Lo cierto era que iba a terminar con la vida de cientos de shinobis sin siquiera tomarse las cosas verdaderamente en serio. Si no había ido a la guerra y mostrado su poder, ¿cómo es que se le llamaba Dios de los shinobi o era tan respetado? Fácil, por cómo se había comportado en su mandato, siendo su aldea considerada la más fuerte y jamás puesto un pie en las zonas de guerra a diferencia de sus shinobi, sus antecesores, y con ello envió el mensaje de que no era necesario ya que ellos eran lo suficientemente fuerte para lidiar con la situación y asimismo que todos ellos estaban por debajo de él. No por nada los demás líderes de otras aldeas empezaron a hacer lo mismo y demostrar que sus shinobis también eran fuertes, que no necesariamente el Kage debía de estar en el campo de batalla para mostrar lo fuerte que eran sus aldeas. Eso no había funcionado muy bien dado a la historia y más aún dado a que Konoha continuaba siendo la más poderosa aldea. Sin embargo, las cosas se dieron de esa forma y la verdad eso lo tomo como una victoria a fin de que algún día las tantas muertes en guerra shinobi se detuvieran. En todo caso, habiendo dado a entender con sus acciones que sus shinobi estaban lejos de su poder actual, por supuesto, era claro que al momento de pensar en él no iban a pensar en que era cualquier shinobi. Diablos, sus alumnos fueron al campo de batalla con el nivel de un Hokage. Tal vez no con el pico de poder tan alto que uno experimentado, pero sí con el nivel de un Kage. Sakumo era más fuerte que ellos y causó un miedo y un desastre tremendo. Daito de un shinobi que entre sus filas era considerado basura y aún así hizo mierda a 4 de los espadachines de la niebla y los puso a descansar en paz para siempre, cosa que un Kage pudo no haber hecho, y por último, envió a Minato con el mismo nivel de un Kage y con ello nuevamente uno de sus shinobi hacia algo que no debería de ser posible. Por tanto, al pensar en él como el shinobi más fuerte de la aldea, estaba claro que estaban por debajo de él, que él no era cualquier shinobi y con ello se había ganado el respeto. Aunque bueno, en pasadas reuniones al no haber demostrado nada, se había dado cuenta que los otros Kages lo miraban con prepotencia y arrogancia de lo que se decía de ellos en el campo de batalla a diferencia de él. Por supuesto, le sonreía desinteresadamente y es pues que conocía su fuerza y no tenía por qué ir por ahí haciendo gala de la misma y menos si era para una causa que no le interesaba. Ahora, sin embargo, no podía dejar que el Biju causara más daño. Aún así, no será fácil, dijo el anciano Kage y con ello Enma se transformó. El Kage tomó el bastón en sus manos antes de decir: «Puedes acercarte un poco, Gamabunta». El sapo que ya fue involucrado en ese asunto no intentó decir nada negativo y por esto, negarse. No, estando en esa forma acercarse e incluso involucrarse en una pelea con el Biju era mucho más fácil de lo cual lo era en su forma normal. Por tanto, mientras el Biju se ponía de pie, corrió hacia él y no pasó mucho tiempo para que pudiera estar a unos 30 metros de distancia y entonces, el anciano Hokage dijo: «Está bien aquí». Rápido el sapo se detuvo. Bueno, más bien solo bajó su marcha con una pregunta en su cabeza y pensó en preguntarle al hombre mayor. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo el hombre mayor levantando el bastón lo hizo impulsarse un poco hacia arriba antes de tomarlo como si fuera una lanza y lo lanzó con bastante fuerza hacia el Biju. El bastón salió de la mano del anciano Kage tan rápido que en prácticamente nada de tiempo estuvo a más de 10 metros de distancia y asimismo, ante la orden de su invocador, aumento de tamaño, de anchura. Con eso hecho y viendo cómo el bastón continuaba haciéndose más grande y robusto, el Kage desapareció de la cabeza del sapo, quien estuvo a punto de preguntar:
pero al dejar de sentir el hombre en su cabeza no dijo nada y menos al ver al bastón crecer. El Kyuubi, que recién se levantaba o más bien intentaba ponerse sobre sus pies, intentó hacer esto con más rapidez al ver el bastón y logró hacerlo. Sin embargo, estar preparado para recibir el embate del mismo era algo completamente diferente. El Kyuubi parado en sus dos patas traseras fue golpeado en el estómago con fuerza y fue arrastrado por el bastón donde el anciano Kage apareció. Mirando al Kyuubi retroceder, el anciano Kage pensó en su siguiente movimiento y supo qué hacer rápidamente cuando el zorro arrojó el bastón a un lado con molestia. Con las manos puestas en el bastón y su orden dada al mismo se encogió antes de rápidamente llevarlo a su cabeza. Al ver al pequeño humano, el Biju no dudó en atacarlo. Estaba seguro que de golpear al desgraciado lo iba a dejar tan maltrecho que cuando cayera al suelo, no iba a levantarse de nuevo. Ver el bastón que creció de improviso antes de dirigirse hacia él y caer sobre su cabeza, lo hizo recocer sus dos brazos y cruzarlos sobre su cabeza. El resistente bastón se conectó con violencia en los brazos fuertes de la criatura que resistió el ataque, pero sus brazos retrocedieron. El suelo debajo de él se agrietó y empujó al Biju hacia debajo casi haciéndolo perder la estabilidad por la frágil tierra debajo. El Kyuubi maldijo al hombre en silencio antes de abrir su boca. El solo hecho de ver tal cosa hizo que el anciano Kage supiera de su ataque e hizo que el bastón se encogiera antes de desaparecer del lugar. El anciano Kage apareció de nuevo en el sapo que estaba transformado en una criatura completamente diferente. «Necesitarás que te ayude», dijo el lobo blanco al sentir nuevamente al hombre mayor en su cabeza. No era tanto una sugerencia, más bien era una afirmación a sabiendas que el hombre no podría hacer todo el tiempo lo mismo y menos si deseaba tener una oportunidad. Además, como antes lo estuvieron haciendo así no estaban precisamente juntos y esto más por no ser la invocación del hombre, lo estaban haciendo bastante bien. Entonces, no era una recomendación la cual le hacía al hombre y él mismo lo sabía. Sin embargo, no deseaba interferir en los planes de su alumno que aún estaba en la misma posición además, podía lidiar con eso. Al menos eso pensaba y por ello dijo. Mantente al tanto, no era estúpido, el Kyuubi no era con quien podía dar las cosas por sentado y menos teniendo en cuenta lo peligroso de la situación. Ya había visto lo que pasó antes y si tenía quien pudiera brindarle soporte en algún momento no iba a decir que no. No había forma de eso, por lo pronto él solo dijo eso antes de hacer 5 clones que no muy diferente a él tenían el bastón. Los clones, sabiendo lo que tenía que hacer con un salto se dirigieron hacia el Kyuubi, él por su parte, apuntó su bastón hacia el Biju antes de que él mismo se expandiera con desmedida rapidez. En nada de tiempo, el bastón se encontró con el Kyuubi que ya lo esperaba y lo sujetó con sus grandes manos así evitando un golpe directo. Sin embargo, fue empujado y así continuó por algunos metros antes de detenerse. Sujetando el bastón lo levantó con rapidez con la intención de golpear al sapo transformado y al mismo hombre. Sin embargo, el bastón comenzó a encogerse de nuevo y así salió de sus manos antes de que fuera capaz de hacer lo que tenía en mente. El anciano Kage por su parte, no desaprovechó la altura que ganó tras el intento fallido del Kyuubi y asimismo, mientras su invocación se encogió se acercó. Eso no hizo que se congelara. No lo hizo y por lo mismo sin inmutarse por ese hecho llevando el bastón a un lado hizo un violento swing hacia el Kyuubi. ¡Bah! El zorro gigante intentó, mas no pudo detener el violento balanceo del ridículo humano que ya sumaban más de 3 veces las cuales lo había golpeado con violencia. Esta vez no fue muy diferente, lo golpeó en su costado y gritó con fuerza a la vez que lo envió hacia el mismo lado con rapidez. El grito del Kyuubi se escuchó a lo lejos y de alguna forma los shinobis de la aldea se alegraron por el sufrimiento de la criatura, lastimosamente. El golpe si bien muy fuerte para causarle mucho dolor, lo cierto era que ese dolor aumentaba sus ganas de causar más daño y no solo a ese hombre que lo había golpeado tan inmisericordiamente más de una vez, sino que a cualquier otro desgraciado shinobi. Por eso aterrizando en el suelo miro al desgraciado humano a fin de esta vez, si terminar con su vida con uno de sus ataques. Sin embargo, antes de que fuera capaz de hacer algo el Kage mayor recogió el bastón nuevamente y lo estrelló en su cabeza con violencia. ¡Bah!
La cabeza del QB fue estampada contra el suelo y así gritó no muy diferente a la vez pasada perdió su norte completamente, no hizo ningún movimiento luego de ese salvaje golpe. Sí, el Biju quedó inconsciente de nuevo y esta vez por más tiempo que antes así dando la oportunidad a que el bastón se encogiera, el anciano cayera al suelo y así mismo, los clones que parecían haber llegado tarde rodearan al Biju inconsciente. El Sanin pálido con sus ropas un poco rotas por rodar por el suelo, golpear árboles entre otras cosas, vio la actuación de su sensei con el ceño fruncido. Sabía que el hombre era muy fuerte. Diablos, así tenía el nivel de un Kage aún el hombre era mucho más fuerte que él. Por lo tanto, no era algo que había dudado a diferencia de otros fuera de su aldea. Sin embargo, eran tan pocas veces por no decir ninguna vez que había visto el hombre luchar que a veces se dejaba llevar por la diferencia de edad y esto, más por el hecho que el hombre estaba viejo. No era tanto para perder tanto poder, pero sí viejo para no tener la movilidad de cuando era más joven, tal vez su resistencia. Ahora veía al hombre y grabó más a fuego en su cabeza no subestimar al hombre jamás. Por otra parte, así era cierto que el hombre podría hacer muchas cosas, lo cierto era que no estaba lidiando con cualquier shinobi o biju. No, era con el QB y él mismo podía volver en sí, recuperarse del ataque y continuar la contienda. Por ello debería de ir con el hombre a ayudar. Sin embargo, eso sería para más adelante puesto que estaba lejos y el QB no muy diferente a como lo había pensado volvió en sí antes de sacudirse intentando recuperar su orientación, el sentido de las cosas. Sabiendo que el Biju no se iba a quedar como estaba, cada clon pasó por unos sellos de manos antes de lanzar un enorme jutsu de cada elemento con dirección al Biju quien fue golpeado por el fuerte jutsu de sus oponentes y por la potencia de los jutsu. El QB rugió de dolor antes de que sus ojos brillaran con nada más que malicia y tanto con sus manos y colas intentó terminar con los clones que no solo en ese momento decidieron alejarse, sino que tras sostener sus jutsus por tanto tiempo terminaron estallando. De hecho, eso mismo lo empujó con mucha más fuerza y asimismo los ayudó a alejarse del molesto Biju. A fin de no solo golpear al QB, sino que hacer que dejara a sus clones en paz hizo que se expandiera su bastón y él mismo no pasó desapercibido para el QB. No lo fue en lo más mínimo y lo sujetó entre sus manos a la vez que miraba al desgraciado shinobi que intentó golpearlo de nuevo. Molesto, pensó en quitarle el bastón y golpearlo con el mismo de ser posible, pero ya en pasadas ocasiones no había funcionado. Las posibilidades de que funcionaran esta vez eran muy pocas y el Biju lo sabía bastante bien. No por nada como un ser pensante no solo no lo hizo, sino que abrió su boca a fin de lanzar un ataque y esto era de conocimiento del Hokage anciano que sabiendo lo que pensaba hacer el Biju no le dio tiempo, expándete, dijo y el bastón lo hizo. No solo empujando el QB un poco, sino que evitó que él mismo hiciera algo más. Sin embargo, no era suficiente y con eso en mente el anciano Kage dijo. Fuin, sello de dominio rápido, disparo de viento, con esas palabras, antes que el QB fuera capaz de siquiera escuchar correctamente a pesar de tener unas enormes orejas, en la punta del bastón contraria al hombre, se formó una esfera de chakra de viento. Era tan denso y fuerte que era totalmente blanca. Emitía su propia luz y viento esto amén del tremendo chakra que podía sentir y esto llamó la atención del Biju que al ver la esfera de chakra más grande que uno de sus ataques abrió sus ojos. ¿Qué diablos? La esfera de chakra se lo llegó por delante como cual pluma con rapidez desmedida. El QB intentó quitarse de su cuerpo el ataque con sus manos, pero se le hizo muy difícil. Kabom. El QB fue envuelto por el jutsus de su minúsculo oponente y sus gritos se dejaron escuchar, la explosión fue enorme, mucho más fuerte que la causada por el QB antes y le quedó pequeña por algunas docenas de metros. La onda de viento y los temblores no se hicieron esperar haciendo que los clones, el anciano Kage con su bastón ya de su tamaño, pasaran por unos sellos de manos antes de que se alzara una cúpula de tierra que lo cubrió de los fuertes vientos y los escombros enviados a volar por la explosión. Los clones no lo hicieron muy diferente a sabiendas que un solo golpe y más si era fuerte iba a hacerlos desaparecer. El sapo, transformado en lobo se cubrió de los fuertes vientos, troncos y árboles que eran enviados en todas direcciones. Ese ataque dijo sorprendido a sabiendas que el ataque del hombre estaba muy lejos de ser un ataque normal.
No podía explicar cómo era que el hombre había hecho algo así. Sin embargo, el poder del jutsu era sorprendente. Las palabras del hombre aparecieron en su mente y pensó. Por esto lo dijo. Era algo bueno, de estar tan cerca no hubiera estado tan bien como en este momento. Esto mismo lo hizo pensar en el anciano, pues sin duda alguna el hombre estaba muy cerca del ataque y eso podría ser muy peligroso para él. La verdad, a sabiendas de lo que el anciano Kage había hecho, dudaba que no supiera cómo actuar en consecuencia. Sin embargo, no dejaba de ser un hecho que ese ataque era muy poderoso y no estaba tan lejos para ser saludable para él. Maldito anciano malnacido, rugió el Kyuubi muy molesto desde su posición oculto tras el polvo y el rastro cegador de la explosión. Estaba lejos de su oponente, herido como no pensó que ese maldito hombre anciano lo iba a hacer, pero lo había logrado en esta oportunidad. Era cierto que iba a sanar y muy rápido, pero el dolor estaba ahí. Por otra parte, no pensó ser golpeado de esa forma. Sí, no había sido tan golpeado por un ser tan patético ante sus ojos en lo referente a poder y ese viejo lo había hecho como si fuera cualquier cosa. No podía ver al desgraciado sujeto que lo golpeó con ese jutsu o sea lo que fuera que hizo y tal vez fue mejor así. Pues estaba dispuesto a llenar a la figura del hombre de ataques interminables hasta el final de los tiempos. Eso no lo calmó de ninguna forma posible. No lo hizo en lo más mínimo y por ello cargó su ataque y tras imbuirlo en su boca los disparó cual láser destruyendo todo a su paso en decenas y decenas de metros. El anciano apenas cubierto por la ya maltrecha cúpula de tierra que hizo para cubrirse vio el ataque del Kyuubi tras algunos agujeros que habían en la cúpula. Sin pensarlo un segundo desapareció del lugar y apareció sobre la cabeza del sapo o bien, el lobo blanco. Sus clones, sin embargo, no hicieron lo mismo. No, ellos o al menos dos de ellos cuando todo estuvo más o menos calmo luego de la explosión corrieron hacia el Biju que justo entonces dio a notar su presencia y molestia antes de cargar su ataque. Y esto, le dio un poco más tiempo para acercarse al molesto Biju quien enfurecido y totalmente concentrado en desaparecer a su oponente a quien antes vio adelante y con eso en mente lanzó su ataque mientras uno de ellos se acercó, lo suficiente para alcanzar al Biju sin problemas. Antes de saltar con su bastón en la mano y balanceando el mismo creció antes de golpear al zorro gigante de abajo hacia arriba, el Biju fue golpeado con tanta fuerza para hacer levantar su cabeza y su propio cuerpo. Así dejando de estar a cuatro patas lanzando su ataque enviando el mismo al cielo antes de que el mismo fuera cancelado por el fuerte golpe que lo hizo cerrar la boca, levantar sus patas delanteras del suelo, pararse sobre sus patas traseras y despegarse del mismo. Otros de los clones, con una fuerza que no había mostrado antes lanzó su bastón mientras el mismo crecía rápidamente a la dirección del Biju que fue levantado en el aire por unos metros así revelando su pecho y justo debajo el enorme bastón del anciano se estrelló. El golpe recibido hizo que los ojos del Kyuubi se abrieran considerablemente a la vez que fue llevado por delante con rapidez. El anciano recuperó su bastón mismo que con su trabajo cumplido se encogió rápidamente antes de aparecer en sus manos. El Kyobi-kin ya había dejado de sentirse cuando menos en control. Se levantó tan rápido como podía hacerlo con la mirada puesta en el humano que lo golpeó antes de lanzar una llamarada de fuego y lanzar un zarpazo que se combinó con él mismo mientras se acercaba a sus objetivos. Los cuales buscaron escapar del lugar tan pronto como les fue posible. Baam. Kaboom. Baam. Las explosiones tras explosiones de los ataques del Biju golpeaban la tierra con violencia a la vez que dejaban no solo su marca, sino que continuaba dañándose por las llamas por decenas y decenas de metros. Sus ojos se abrieron ligeramente cuando distinguió a uno de sus enemigos saltar en el aire con todas las intenciones de golpearlo y tal vez evitar que siga lanzando esos ataques. Sin embargo, no iba a dejar que eso pasara y cargó su ataque y lo lanzó sin previo aviso. El anciano casi no tuvo tiempo para reaccionar, pero logró escapar por muy poco del ataque del peligroso Biju ahora muy molesto y por ello, queriendo terminar con sus oponentes de una vez y por todas levantó su cabeza y empujó una llamarada de fuego enorme y muy poderosa antes de dejar de hacerlo. Solo un segundo después, la llamarada de fuego que se había mantenido en el aire casi esperando algo empezó a dividirse en decenas de bolas de fuego enorme que se mantuvieron en el aire.
Antes, tal vez llevaron las cosas con calma y tuvieron oportunidades de poder sellarlo, y es que, el Biju, si bien se decía que era una máquina de destruir, pero no era así de ninguna forma posible y por lo mismo buscaba su libertad. Claro, incluso si mataba personas no le gustaría estar encerrado, pero no era quien solo iba por ahí matando personas. No, no lo había hecho antes y mucho menos lo haría ahora. Entonces, no siendo una criatura con ansias de matar como se decía al principio, si bien busco terminar con ellos, no era que pensaba hacerlo porque sí. No, había una razón detrás y si bien terminaban igual, tenía el derecho de defenderse de esas personas. Ahora, sin embargo, si bien era cierto que la razón de por cuál buscaba terminar con ellos estaban ahí, tenía unas ganas demasiado grandes de terminar con esas personas que se enfrentaban a él a diferencia de antes. Ahora, no pensaba en que esas personas necesitaban vivir, quedar vivos. No, ahora pensaba en desaparecerlos e iba a disfrutar hacerlo. Tienes que estar bromeando, dijo el sapo tanto asombrado como asustado, y es que, desde que vio el QB sabía que era muy peligroso, pero era algo totalmente diferente tener que luchar con la criatura. Ahora estaba más seguro de eso, ¿cómo no hacerlo? Tras la llamarada de fuego que el QB lanzó al cielo se habían formado bolas de fuego que amenazaba con caer en cualquier momento. Ahora esas bolas de fuego estaban suspendidas en el aire y sin duda alguna nada bueno iba a salir de eso. Y no estuvo mal en pensar de esa forma de ninguna forma posible. No, las bolas de fuego empezaron a caer con rapidez y no sobre el QB. No, no fue así. Empezaron a caer lejos de él. ¡Boom! La primera bola de fuego cayó al suelo con rapidez y se formó una enorme explosión de más de 30 metros y la onda expansiva llevó el fuego por todo cuanto se extendió antes de que otra bola de fuego cayera al suelo. ¡Bah! ¡Boom! ¡Kaboom! ¡Bah! ¿Pero qué clase de pelea es esta?, se preguntó uno de los shinobis que veían las innumerables explosiones a la distancia. Jamás en su vida había esperado ver algo como eso, jamás en su vida había visto algo como eso. Es más, a su forma de ver las cosas los shinobi no eran tan fuertes para hacer algo como esto y no estaba muy equivocado. Sin embargo, pensaba esto más impulsado por su debilidad que por el hecho de no ser capaz de hacerlo, y es pues, que el primero Kage, el tercero Kage que no tenía más de 2 años que se retiró de su puesto eran capaces de hacer grandes daños en el campo de batalla y lo que hizo antes y mismo que causó la ira del QB, era una prueba de ello. Esto no está bien. Si esto sigue así no creo que podremos escapar, dijo refiriéndose al hecho de tener que involucrarse en la pelea con el Biju si llegaba a la aldea y lo que iba a pasar no era algo bueno de ninguna forma posible. En todo caso, era un hecho que esta era una situación muy delicada y más mientras esas bolas de fuego de enorme poder caían al suelo y causaban fuertes terremotos, empujaban aire caliente que a pesar de que estaban lejos de las explosiones, llegaba muy caliente a su posición. Por otra parte, el hecho de haber tantas y fuertes explosiones enviaban volando grandes rocas que caían cubierta de fuego como meteoritos. De hecho, una de ellas cayó a varios metros de distancia de su posición y antes de que unas más se dejaran ver en el aire. Tenemos que salir de aquí, dijo uno en el grupo de shinobi al ver eso y no tardaron en hacerlo. Los otros desafortunados que fueron golpeados por los remanentes de la pasada explosión del QB no tuvieron la misma suerte. Por un lado, estaban heridos, por el otro habían decenas de ellos aún desaparecidos entre los escombros y árboles. Por ello, cuando empezaron a caer las rocas que daban a pensar que eran ataques de la criatura, apenas fueron capaces de intentar escapar de su destino y a duras penas, algunos consiguieron alejarse del lugar. Maldición, bah, el sapo o bien, el lobo blanco fue enviado a otra dirección cuando en su escape una de las poderosas bolas de fuego se estrelló de su lado derecho. De cierto modo era una victoria hacer un número en el Biju como para causar el enfado del mismo, pero de haber sabido de este resultado sin duda alguna había optado por hacer algo que pueda ser menos molesto para el Biju y sí, podría ser un error, pero ver lo que pasó hacía pensar las cosas. Por otra parte, no podía dejar que todas las bolas de fuego cayeran al suelo. No, no podía hacerlo y por lo mismo haciendo un balanceo de su bastón dijo:
Fioen, sello de dominio rápido, tempestad de viento, no pareció pasar nada y el anciano en la cabeza del bolo que volaba luego de que explosión casi quedó en ridículo. Sin embargo, de pronto 3 enormes tornados se hicieron presente y apresuraron hacia el Kyuubi. Sintiendo ese mismo chakra de nuevo, pensó en preguntar al respecto, pero no era momento para eso y por tanto al tocar el suelo solo recuperó su estabilidad y corrió y con más rapidez al ver varias bolas de fuego ir hacia él. Los ojos del Kyuubi se abrieron hasta su punto máximo no solo al verlo 3 enormes tornados casi de su tamaño, sino porque su salvaje e incontrolable movimiento circular mientras se movía traía las enormes bolas de fuego que creó. Asimismo, los tornados crecieron más mientras se dirigían hacia él con enorme velocidad. Estaba claro que buscaban golpearlo, pero no iba a quedarse en el lugar. Por eso se dispuso a moverse lo más rápido posible, pero antes de que pueda hacerlo de su lado derecho el enorme bastón se dejó ver atravesando el fuego y fuerte viento caliente. Encógete, dijo el Kage anciano corriendo hacia él en el extremo frontal del bastón que parecía que iba a estrellarse con el Biju. Sin embargo, antes de hacer algo como eso se encogió con rapidez y dando la oportunidad al anciano para que lo sujetara y lo hizo antes de hacer un balanceo hacia el Kyuubi. Dado a la cercanía, a la propia velocidad del bastón el Biju no tuvo nada que hacer. ¡Bah! El Kyuubi fue golpeado con violencia y fue enviado hacia los fuertes tornados ahora de fuegos que parecían enmudecer a sus gritos productos del golpe que lo levantó ligeramente del suelo. Viendo cómo los tornados estaban prácticamente a nada de tocar al Biju y sabiendo lo que iba a pasar, desapareció del lugar. ¡Kaboom! La explosión fue enorme, fue tan grande que las demás explosiones del Kyuubi o creadas por el anciano no fueron nada. No lo fueron en lo más mínimo y los gritos de la criatura se dejaron escuchar tan fuerte y claro que parecían que la estaban torturando. El sapo transformado así estaba lejos fue levantado del suelo y enviado a volar por metros antes de caer al suelo donde intentó frenarse y más al ver las paredes de la aldea a solo unos pocos metros de él. Sin embargo, los vientos eran muy fuertes y era difícil, lo mejor que consiguió hacer para no estrellarse con la pared fue dar la vuelta con dificultad. ¿Qué clase de jutsu son esos?, dijo el lobo mientras intentaba anteponerse a los vientos y asimismo soportar el caliente sin desaparecer en el intento. No fue fácil y por lo mismo a pesar de sus intentos terminó siendo empujado hasta las paredes de la aldea que si bien lejos de donde estaban, por todo lo que había pasado sufrieron y esas grietas que tuvieron hicieron que parte de la pared en el punto donde empujaba, cediera. El anciano intentaba cubrirse como podía de los vientos, del ardor que lo golpeaba en ese momento. Los clones que había creado estaban delante haciendo un escudo, pero incluso entonces el caliente se filtraba. Por esto mismo sin más con el pensamiento de hacerle daño al Biju, tal vez dejarlo fuera de combate por unos segundos. 4 de los clones apuntaron su bastón hacia el Kyuubi antes de decir a su invocación que se expandiera y la misma lo hizo sin preocuparse demasiado por el ardor, no era nada para él. Estando muy lejos, y muy cerca con relación al lobo blanco en donde estaban 2 de ellos dijeron a una sola voz. Fuin, sello de dominio rápido, cañón de viento. Y los otros 2 clones hicieron lo mismo, solo que con otro elemento. Cañón de agua, en el extremo del bastón se formó unas enormes bolas de agua antes de que el clon restante que no había hecho nada, realizando el mismo jutsu con su bastón, hizo que una esfera de chakra que regurgitaba con rayos amarillos se hiciera presente. Los ataques al mismo tiempo fueron enviados con rapidez a donde se encontraba el Biju envuelto en fuego en toda su figura y gritando, maldiciendo al anciano que lo había golpeado. Herido de semejante forma y no contento con eso, buscaba hacerlo sufrir mucho más. ¡Bah! Los jutsus de sus enemigos lo golpearon con fuerza, fue con tanta fuerza que lo privaron del preciado aire y casi lo enviaban volando. Sí, casi, pues los ataques estallaron en una gran explosión. La explosión del jutsu de viento avivó las llamas, el de agua lejos de ser algo piadoso por sus gritos eran la antesala a algo peor, pues el jutsu de rayos lo hizo sufrir mucho más, lo hizo odiar, desear matar más al maldito humano que lo había llevado a ese sufrimiento. Tanto el Sanin pálido y la serpiente a la distancia ya que ambos encontraron la forma de alejarse del lugar luego de lo que había pasado antes y cuando el Kyuubi disparó ese ataque y más que todo, cuando el Kyuubi encolerizado pensó matarlos a todos con ese ataque. En todo caso,
Veían lo que había hecho el anciano, que a su parecer estaba dominando completamente la situación. Diablos, el Biju parecía no tener nada que hacer ante los fuertes ataques que estaba causando el hombre. No sabía qué tipos de jutsu era que estaba usando su sensei, pero sin duda alguna jamás había visto jutsus tan poderoso. No los había visto, y eso que llevaba estudiando, entrenando por mucho tiempo. A pesar de ello, sabía que sea cual sea el jutsu que estaba usando debería de estar escrito en ese pergamino prohibido, o por lo menos. Así llevaba el nombre por tener jutsus muy poderosos y que podrían conllevar algún tipo de riesgos o condición, ya sea en su desarrollo o para usarlos. En todo caso, conociendo que en ese pergamino habían muchos jutsu, tanto y tan poderosos como los del primer Hokage, era de pensar que sea cual sea el jutsu que el hombre estaba usando en este momento, sin duda alguna debía de estar en ese pergamino. Sí, el hombre había revisado el pergamino de pies a cabeza. En el pergamino, por lo que conocía, estaba casi todos los jutsus de la aldea, a excepción de los de clanes y, más que todo, los más importantes. Por lo tanto, ante la tremenda cantidad de jutsus que había en el pergamino, era claro que debería de encontrarse en él. Ese pergamino era muy importante para la aldea, lo sabía desde hace tiempo, pero por bastante tiempo no le había interesado el pergamino. Ahora, sin embargo, al poder ver de primera mano los tipos de jutsus que podría encontrar escritos en algún apartado en el pergamino. O sí, se había interesado en él. Diablos, no pensé vivir para ver al Kyuubi ser golpeado de esa forma, dijo la serpiente con sus ojos entrecerrados mientras miraba en la dirección del Biju, quien aún continuaba gritando, o al menos lo estuvo haciendo mientras la explosión se dio. Ahora, que había disminuido, desaparecido y solo quedaban los residuos de la explosión, él mismo había callado y se ocultaba entre el polvo. Era claro que los ataques realizados por el hombre mayor no eran ataques comunes. Sin embargo, siendo el Kyuubi tan poderoso y que de los aquí presente ninguno podría luchar con el Kyuubi, y más que todo, intentar pelear con el Biju usando poder bruto, lo creyó imposible, pero el anciano le había dejado claro que estaba muy equivocado. El Kyuubi, con una explosión de chakra muy fuerte, hizo que el poder que ya se sentía fuera prácticamente nada con el poder que estaba liberando. Hizo temblar el suelo muy fuertemente, como si alguna explosión se diera cerca del lugar. Te mataré, ¿oíste? Te mataré, maldito anciano infeliz, espetó el zorro muy molesto, y el Kage tragó saliva mientras sentía el enorme poder del Biju. Ya sabía que era fuerte, pero diablos. ¿Acaso no tenía límites? ¿No conocía la moderación? Le había arrojado jutsus muy fuertes, e incluso entonces el Biju, si bien herido y muy grave por lo que podía ver, aún continuaba lejos de estar haciendo todo lo posible. Por supuesto, ya conocía eso y por lo mismo estaba usando esos tipos de jutsu, lo cuales podrían detener más el Biju. Sin embargo, no por eso podría decir que las cosas estaban bien, que estaban resueltas, y esta era la prueba de ello. Por otra parte, así no era momento para eso. Se preguntó, ¿qué tipo de shinobi podría ser aquel que controlara el poder del Kyuubi completamente? Cierto, Mito lo controló, pero ella jamás puso un pie en el campo de batalla. Recordaba aquella vez cuando lo pasado con los Uzumaki, su compañero de equipo, hizo una y otra reunión para que dejara a la mujer cobrar su venganza, y la misma estaba muy dispuesta a hacerlo. Tuvo que hacer mucho para que la mujer no lo hiciera, y eso llevó a su muerte. Sí, para cuando eso pasó, así la mujer estaba muy avanzada de edad, se veía de unos 40 años, lo que dejaba claro que, como decían las historias, los Uzumakis estaban llamados a vivir una larga vida por su vitalidad y genes. Claro, la mujer murió, pero eso pasó por el dolor, su decaimiento mental causado por su tristeza, y esto la afectó en todo sentido posible. Estaba muy seguro que si la mujer hubiera perdido el amor a su esposo y a sus sueños, se hubiera quitado la vida y dejado al Biju libre antes de que Kusina llegara a la aldea, y con ella misma, la mujer tuvo un poco de esperanza y se recuperó un poco. Lastimosamente, fue muy tarde para entonces. En todo caso, si hubiera dejado a la mujer hacer lo que deseaba con todo el poder del Biju a su disposición, hubieran 3 aldeas shinobis menos en el mundo. El Kage mayor dejó sus pensamientos de lado y miró al Kyuubi, que mostraba sus heridas del ataque, y las mismas se recuperaban con rapidez. Su piel, que fue quemada por el fuego, se recuperó, y su pelaje, que había sido deshecho por el fuego, volvió a crecer muy rápido.
No podía decir que sano completamente dado a que el Biju estaba en un cráter. Sin embargo, era muy posible que así haya sido. Por otra parte, tenía que acercarse al Biju y así continuar su contienda. No era su deseo, pero no tenía de otra. Acércate, Gamabunta, luego de lo que vio, no iba a negarse y menos teniendo en cuenta que el hombre mayor podía dejarlo lejos, cosa que teniendo en cuenta lo que el hombre mayor había hecho, era lo mejor. Por tanto, corrió mientras ambos veían al Biju que salía del cráter molesto y buscando a alguien que pareció encontrar cuando los vio correr hacia él. Eso llamó completamente la atención del Kyuubi, quien molesto le lanzó un ataque. Los ojos del lobo se abrieron ante el ataque del Biju y sin dudarlo por un segundo saltó a un lado sin detener su avance hacia el Biju. ¡Bah! La explosión fue muy poderosa y esto dado a que el Biju había dejado de tomarse las cosas con calma, o por lo menos, la idea de matar a sus oponentes era algo que iba a disfrutar y contenerse no era algo que iba a hacer. Era cierto que ese ataque no iba a tener un poder muy grande en comparación de otros que podría cargar al reunir más chakra. No obstante, el poder del ataque era el suficiente para poder eliminar a sus oponentes de atraparlos con él mismo. Mientras corría, el sapo transformado le dio una mirada a la explosión de la cual, si ya antes se había preocupado por no ser alcanzado y ahora, lo llevaba más en mente y por lo mismo. Al ver otro ataque del Biju tuvo que saltar de nuevo y tuvo que continuar haciéndolo mientras el Biju lanzaba sus ataques con los cuales buscaba desaparecerlo y no solo de ese plano. Fin. 4.